Hoy la primera expresión es de felicidad. Feliz Pascua a todos los que creemos que Jesús ha resucitado. Lo había dicho, pero algunos lo tomaron por loco. No sabe lo que dice. Había sido el comentario más extendido. Pero algunos otros, menos, se lo tomaron en serio y tuvieron experiencia de su espera. De manera sencilla y con la palabra de una mujer, la mejor noticia del mundo y de la historia llegó. Ha resucitado. Es el día de celebrarlo y agradecerlo por todo lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Felices Pascuas. La alegría de la resurrección nos lleva a cantar Aleluya, Cristo Jesús ha resucitado. Ha resucitado y está con nosotros. Sintamos la alegría de su presencia y el gozo de la misión a la que se nos encomienda, anunciar el Evangelio. En un momento de silencio reconciliémonos con Dios nuestro Padre, sabiendo que Él siempre nos perdona, y vivamos la alegría de la resurrección y la alegría del perdón. Tú, el Padre de la vida, resucitado de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, que nos invitas a vivir en el gozo y en la alegría de tu presencia, Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que nos impulsas y nos animas a encontrarnos unos y otros como auténticos hijos de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colonenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles partes en tu victoria santa.
Aleluya, 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 aleluya. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tras la celebración de la vigilia pascual, hoy nos toca celebrar el día de la Pascua, día de alegría, día de gozo por la presencia del Señor resucitado. Cristo ha resucitado. No es ni un cuento ni una novela. No es un hecho que ya aconteció y ahí quedó, sino que el Señor está con nosotros día a día. Ha resucitado para estar a nuestro lado constantemente. Su resurrección supuso el triunfo sobre la muerte y el triunfo sobre el pecado. Es verdad que a partir de ese momento comenzamos el tercer periodo de la historia de la salvación, el tiempo de la Iglesia, ese nuevo pueblo de Dios, esa gran familia de todos los bautizados que reconoce la presencia de Dios, que reconoce su muerte redentora y su resurrección triunfante sobre el mal, sobre el pecado. Esto a nosotros ha de llenarnos de alegría, ha de llenarnos de gozo. Es verdad que la alegría que vivimos en la Pascua, el gozo, no es la alegría, no sé si llamarla ficticia, que en tantas ocasiones pues mantenemos en lo cotidiano. Algunos hablaban, de la sonrisa profidén. No. La alegría que emerge de la resurrección del Señor viene desde lo más profundo del corazón, viene desde el espíritu y nos hace sentirnos dichosos y bienaventurados. Quizá no sonriamos, quizá no mantengamos las comisuras de los labios distendidas o al contrario, más bien en fuerza. No hace falta. Esa alegría se muestra de otra manera. Se muestra en el vivir cotidiano. Se muestra en el trato con los demás, desde la acogida, una acogida fraterna, una acogida sin ningún tipo de cortapisas, se manifiesta en la ayuda constante que unos y otros debemos
realizar, vivir, se manifiesta esa corrección fraterna que nos hace sentirnos no por encima del otro, no, al contrario, muy por debajo, pero sí necesitados de ayudarnos mutuamente en el camino de la perfección, en el camino de la santidad, a la cual nos llama el Señor y por la cual Él ha resucitado. Él es el regalo que nos hace, la gracia, la perfección, la santidad. Ahora bien, tenemos que dejarnos inundar de ese regalo de Dios y tenemos que responder a ese don que Él nos da desde nuestra vida. ¿Cómo? Pues en el bautismo nos han hecho hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Y como miembros de la Iglesia hemos de vivir en consonancia con su palabra y hemos de manifestar, proclamar la buena noticia del Evangelio con nuestra manera de ser y con nuestra manera de actuar. Ya en el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla, es Pedro quien pronuncia las palabras que hemos escuchado, cuando nos dice: ya conocéis lo que sucedió en Judea. Ciertamente, por lo que hemos leído, por lo que hemos proclamado años atrás, año tras año, pues evidentemente ya sabemos a qué se refiere Pedro. La cosa comenzó en Galilea, dice el mismo apóstol, aunque ya todo comienza después del bautismo del Señor. El bautismo que había predicado Juan. Ya claramente Pedro dice: me refiero, ya lo sabían todos evidentemente, pero lo dice claramente, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Y quién era Jesús de Nazaret? El ungido por Dios con la fuerza del Espíritu, y nos dice cuál fue su misión: hacer el bien y curar a todos los oprimidos del diablo, del mal. ¿Por qué? Porque era Dios, porque Dios estaba en él. Y a continuación nos dice también algo importante, que ellos son testigos presenciales de todo lo que ese Dios hecho hombre, ese Jesús de Nazaret, hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y da testimonio de la muerte del Señor, que murió colgado de un madero, crucificado, pero que el Señor, el Dios Padre, le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de ir manifestándose, de ir apareciéndose no a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido, a los 12, a los apóstoles, aquellos que habían comido y habían bebido con Él después de la resurrección de entre los muertos. Y a ellos, igual que a nosotros, les encarga predicar al pueblo, dando testimonio de que Dios había constituido a su Hijo juez de vivos y muertos. De eso ya habían dado testimonio los profetas, pero ahora nos lo recuerdan, que ellos dan testimonio de Jesucristo, a quien Dios había constituido juez de vivos y muertos. Todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, no se nos redime, no estamos redimidos. El perdón no actúa en nosotros. Es la fe en Cristo resucitado la que nos lleva a sentirnos liberados de nuestras esclavitudes, de nuestros pecados. No hemos de olvidar este mensaje que en este día de Pascua, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos invita a replantearnos. Y se nos dice también en la segunda lectura, la carta de Pablo a los Colosenses, algo importante. ¿Qué nos dice? Que tenemos que aspirar, que tenemos que buscar los bienes de arriba. Si se nos han perdonado los pecados, es para que vivamos en la santidad de Dios, que no es mérito nuestro, ¿no? Pero Él nos lo concede. Solo tenemos que estar abiertos a esa gracia. No abrir el paraguas para que patine la fuerza del Espíritu. No. Dejémonos empapar por la fuerza del Espíritu, por el don de la santidad y por el don de la perfección. Donde está Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, ahí hemos de aspirar cada uno de nosotros. Nuestra vida permanece siempre en Cristo. Cuando Cristo vuelva a aparecer, vida nuestra, entonces también nosotros llegaremos a la glorificación, a la plenitud total, juntamente con Él. Y luego el fragmento del Evangelio pues es el testimonio de María Magdalena, de Pedro y de Juan sobre la resurrección del Señor Jesús. Si en el Evangelio de
la vigilia pascual ya se nos hablaba de la resurrección de Jesús. Y allí se nos hablaba de que de madrugada, exactamente igual que en el fragmento de Juan, de madrugada, y ahí hay un cambio, las mujeres, en plural, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y quiénes eran esas mujeres? María la Magdalena, Juana, María la de Santiago. Esas tres. Y alguna más, puesto que allí Lucas nos dice, también las demás que estaban con ellas contaban lo mismo a los apóstoles. Es decir, que había, además de María Magdalena, Juana y María de Santiago, había más mujeres que habían ido de madrugada al sepulcro. En el fragmento de Juan se nos dice que era solo María Magdalena la que va al sepulcro al amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Y claro, María Magdalena se asusta cuando ve la losa quitada del sepulcro. Lucas también lo dice. Aquellas mujeres encontraron corrida la piedra del sepulcro. Pero ellas entraron, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, mientras que María Magdalena no entró, vio y salió corriendo, pitando a donde estaban Pedro y Juan, el otro discípulo a quien el Señor quería. Y a ellos les dice, preocupadísima, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Expresión de María Magdalena, porque ella había sentido la fuerza del cuerpo del Señor. Ella había limpiado sus pies, enjuagado con sus lágrimas los pies del Señor, y se los había secado con su cabellera, como muestra de sencillez, de humildad, de acatamiento de aquello que el Señor le transmitía. Por eso digo que ella, claro, se han llevado del sepulcro al Señor, ¿cómo no? Y no sabemos dónde lo han puesto. Claro, ante eso, ¿qué hacen Pedro y Juan? Salir disparados a ver qué pasaba, a contemplar lo que María Magdalena les había dicho. Y así encuentran, pues eso, el sepulcro vacío. Pedro, evidentemente, no se atrevió a entrar directamente. El impulso de la juventud de Juan es lo que le lleva a entrar directamente al sepulcro y a contemplar que solo estaban los lienzos tendidos por el suelo, pero que el Señor no estaba. Luego entra Pedro y los dos se convencen de la resurrección del Señor. Ven y creen, puesto que hasta entonces no habían captado lo que las Escrituras decían del Mesías, que había de resucitar al tercer día. Bueno, con ciertas diferencias, pero ninguna en la narración de la resurrección del Señor nos hemos encontrado con el Evangelio de Lucas de la vigilia y con el Evangelio de Juan del día de Pascua, que nos llevan a sentirnos, como antes decía, dichosos, alegres y contentos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cantemos, volvamos a recordar la secuencia que hemos proclamado en este día de Pascua, donde se nos dice que hemos de ofrecer los cristianos ofrendas de alabanza a Dios nuestro Señor, ofrendas propicias del tiempo que celebramos, de la Pascua. Y ya nos habla de la identidad de ese Dios hecho hombre, Cordero sin pecado, que vino a salvar a las ovejas. A Dios y a los culpables los une a todos en una nueva alianza. Por eso hablaba del tercer periodo de la historia de la salvación, el tiempo de la Iglesia. Lucharon vida y muerte. En Cristo Jesús, vida y muerte se concilian, luchan en singular batalla. Y muerto el que es la vida, el Señor, triunfante, al tercer día se levanta. La resurrección queda expresada de esta manera. Y ya se dirige precisamente a María Magdalena. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? Y responde, claro, no le vio en el sepulcro, sí después, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos de la resurrección de Jesús, ahí estaban el sudario y las mortajas tiradas por el suelo, lo cual lleva a Pedro y a Juan a decir, ha resucitado de veras, diría María, mi amor y mi esperanza. Y nos invita a todos, venid a Galilea, que allí el Señor os aguarda. Se lo decía a los 12, pero también hoy a nosotros. Vayamos a Galilea, la casa del Señor. Vayamos a contemplar a ese Dios recién nacido,
sí, en Belén, pero luego en Galilea, en Nazaret, allí con su madre, con su padre José, el padre terreno, hasta que llega el momento de comenzar el anuncio del Evangelio. Y allí contemplaremos la gloria de la Pascua. Todo el tiempo de la Pascua contemplemos la gloria del Señor de Galilea a los confines de la tierra. Él, el primero entre los muertos, y sabemos que por su gracia Él ha resucitado y nosotros resucitaremos. La muerte ha sido vencida. Por eso, Rey vencedor, apiádate de nosotros, apiádate de toda la miseria humana y da a quienes confesamos tu nombre parte en tu victoria santa. Queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado ya el ejercicio de la Cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Así pues, ¿renunciáis a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y por el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole que acoja nuestra humilde súplica y nos conceda aquello que con sencillez le pedimos. Por quienes creemos en la palabra de Jesucristo y en su resurrección, para que vivamos con alegría y esperanza el futuro que nos das, roguemos al Señor. Para que los creyentes seamos testigos y portadores, como María Magdalena, de la resurrección y llevemos alegría y paz a todos, roguemos al Señor. Para que todos asumamos como tarea de la historia el hacer posible la vida y dar esperanza a la que otros viven con miedo, roguemos al Señor. Para que hagamos descubrir el valor humano e histórico que tiene el creer en ti, Dios, porque nos llenas de energía y de ánimo, roguemos al Señor. Para que la Iglesia nos enseñe y nos haga entender que la verdadera alegría no está en el tener, en el triunfar, en el aplauso, en el sobrevivir, sino en amar y servir. Roguemos al Señor. Pidamos a Jesucristo que nos acompañe en este camino de la vida lleno de decepciones, de desesperanzas, de tropiezos, para que nos ayude a superarlos, roguemos al Señor. Para que reconozcamos en todas nuestras Eucaristías a Cristo, Señor de nuestra vida, y nos comprometamos a seguirle en el servicio y en la entrega, rogamos al Señor. Te rogamos. Señor, escucha nuestra humilde plegaria y haz que tu Espíritu permanezca siempre en nosotros y nos dé la fuerza, la gracia necesaria para ser testigos de tu resurrección allá donde nos encontremos.
en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros de los ángeles, los arcángeles, cantan el himno de tu gloria con gozo y sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos de cuantos participamos de la Eucaristía. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y llamados a hacer realidad su palabra en nuestro mundo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la verdad, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina Celi, lecare, alleluia, quia vero istit portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.